Hola, bendiciones para todos. Un consejo para cualquier líder que está comenzando su ministerio es el siguiente. ¿Cuál es la importancia de estar bajo cobertura espiritual? Una de las cosas muy importantes es que la misma unción que está sobre la persona a la cual usted está debajo, esa misma unción vendrá sobre usted. Para darle un ejemplo, tengo personas muchísimas en el mundo y localmente que están bajo mi cobertura, y lo mismo que ocurre bajo mi iglesia, o lo que ocurre en la iglesia ocurre en la vida de ellos. Si es prosperidad, si son milagros, si es crecimiento de la iglesia, o sea, la misma unción la cual usted se somete es la misma unción la cual usted va a operar. Únase a nuestro Supernatural Global Network para aprender más sobre liderazgo y tener éxito en su ministerio. Así que le doy muchas gracias. Bendiciones. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano Echezzel Nancova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Amén. Si es tu primera vez en el canal, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros postemos un video, ustedes sean las primeras personas en recibir esa notificación. Amados, quiero saludar a todas las personas que están inscritos en esta jornada de predicaciones de España, de Portugal, de Argentina, México, Estados Unidos, Texas. Que Dios pueda bendecir a estas personas poderosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios está levantando un grande remanente. Tengo un tema muy especial y el tema es así: ¿por qué engañan? Sí, amados, ese es el tema. ¿Por qué engañan? ¿Y esto de dónde salió? Porque vamos a leer primero y después les voy a hablar algo que es muy importante. No se pierdan ningún detalle de lo que vamos a hablar aquí en este canal. Amén. Escuche, Lucas capítulo de número 4, versículo de número 14. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama en toda la tierra alrededor. Jesucristo vino bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios era la cobertura de Jesucristo. ¡Wow! Terrible, ¿no? Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios fue el que quedó, o el que Cristo rogó al Padre para que viniese en favor de él. Él en muchas oportunidades le dijo a los discípulos que él enviaría otro consolador. Ellos estaban tristes y él dijo: yo rogaré al Padre para que le envíe otro consolador. Y cuando hablamos de consolador, estamos hablando de una cobertura, y no una cobertura humana, una cobertura que viene del cielo, porque viene de arriba. ¿Entendió? Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde se originó esto de cobertura? Esto de cobertura humana. ¿Sabe? La iglesia por algunos siglos caminó sin estructura. La iglesia por algunos siglos caminó sin estructura. Los apóstoles eran hermanos entre hermanos, y de allí uno rechazado, como fue el caso del apóstol Pablo. Después de algunos años, el apóstol Pablo vivió lo que llaman divisiones dentro de muchas iglesias, y más que toda la iglesia de Corintio. Uno tenían preferencia y decía: yo soy de Pablo, yo soy de apóstol. En los hombres mismos iban poniendo lo que se llama cobertura. A mí me gusta cómo ministra el apóstol Pablo. Otro decía: a mí me gusta cómo ministra Apolo. Pero por muchos siglos la iglesia caminó sin una estructura. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque una de las cosas que están aconteciendo hoy es que nosotros como creyentes no estamos sondando, no estamos aprofundándonos en las sagradas escrituras. Cuando hablo de las escrituras, hablo del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ende, el Viejo Testamento no es para nosotros aplicarlo, pero deberíamos conocer la magnitud del poder de Dios, porque ellos dos se complementan. Y vemos cómo Jesús vivió en Jerusalén y estuvo predicando la palabra, pero después que el Espíritu Santo de Dios vino a la vida de él. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios vino a la vida de Cristo, lo primero que hizo fue guiarlo hasta el desierto. O sea que Cristo no tenía una cobertura humana. Y habían personas religiosas en el tiempo de Jesucristo: los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas. Habían personas importantes. Y Cristo, no es que Cristo era un revelado, sino que Cristo tenía una cobertura que venía del cielo. Hermano, y nosotros no podemos sujetarlo a nuestros pastores. Claro, en cuanto los pastores estén haciendo lo bueno y sea dirigido por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que sujetarnos. ¿Está ligado ahí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hay personas diciendo, vemos lo que vimos en el video, hay personas diciendo que si tú no estás bajo su cobertura, tú puedes morir, tú puedes enfermarte, tú puedes fracasar en el ministerio, y esto es una total y vil mentira. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando habla con los discípulos,
Después que Cristo hace el trabajo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y del desierto Él lo guía hasta el desierto y del desierto viene Cristo bajo el poder del Espíritu. Él vino del desierto con la cobertura del Espíritu Santo. O sea, lo que el Espíritu Santo le decía que hiciese era lo que Cristo hacía. Y en cuanto Cristo hacía, Cristo predicaba y enseñaba. Eran enseñanzas que venían del cielo, amado. Era una enseñanza que nadie podía dar, las enseñanzas que Cristo daba. ¿Por qué? Porque Cristo tenía una cobertura. Las personas que tenían letra, las personas que eran teólogos, magistes en el tiempo de Cristo, no tenían el Espíritu Santo. Entonces lo que da sazón en nuestra predicación, en tus predicaciones, es el Espíritu Santo. Y en cuanto Él no sea tu cobertura, no te vista que tú no vas. ¿Estás entendiendo? Cristo, antes de convencer el ministerio, Cristo tuvo que ponerse bajo el poder del Espíritu Santo. Nota que fue lo mismo que Cristo le dijo a los apóstoles. Claro, vamos a leerlo. Fue lo mismo que Cristo le dijo a los apóstoles. También Lucas, en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que Cristo le dice. Mira lo que Cristo le dice a los discípulos. Porque los discípulos, aunque predicaban, no tenían la misma efectividad que tenía Cristo. Entonces Cristo, cuando se va, que Cristo lo crucifica y resucita, Cristo los llama y los prepara. La Biblia dice que se presentó a ellos 40 días con pruebas indubitables para que ellos creyesen que Cristo era el papá, Cristo era el de la cobertura, y después que Él se fuera, la cobertura iba a ser el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido el pastor. Lee conmigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes tendrán el poder que yo tenía. ¿Por qué? Porque ahora viene la cobertura de ustedes, el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Por eso es que el que pastorea, el que está de simple creyente, tiene que estar, todos tenemos que estar bajo el poder del Espíritu Santo. No bajo el poder del pastor, no es bajo el poder del apóstol, no es bajo el poder del profeta, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere que nosotros estemos bajo su tutela. ¿Estás entendiendo? Y a veces la mayoría de muchos de nosotros hemos tomado el Espíritu Santo, lo hemos apartado de nosotros, y yo me uno a la cobertura del hermano Hernán. Que el Señor reprenda. Entonces Cristo dice así: ¿cuándo? Pero recibiréis poder cuando haya venido. Por en cuanto no. Cuando el Espíritu Santo de Dios llegue, el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después que el Espíritu Santo llegue, es que ustedes van a predicar la palabra con poder. Es que ustedes van a ser mis testimonios. Y la palabra aquí testimonio, amado, no es simplemente predicar, ¿sabe? La palabra aquí testimonio, Cristo quiere decir, ustedes serán mártir, ustedes serán perseguidos. Yo sabía lo que estaban hablando, porque el testimonio que ellos iban a predicar a través de Jesucristo, que Cristo había resucitado. ¿Y quién se iba a comer eso? Ellos tenían que perder la vida, ellos tenían que ser perseguidos. Pero para ellos estar sustento, para estar firme en la fe, ellos tenían que estar bajo la cobertura de el Espíritu Santo, amado. No la cobertura de un hombre, porque si esta obra, el evangelio, si fuera de hombre, no existiría para nada. Yo le doy gracias a Dios que Dios está levantando, o ya levantó, un gran ejército que no se está dejando engañar. Un gran ejército que está con la Biblia abierta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer como las personas cuando Pablo predicaba, las personas tenían la Biblia abierta. Porque la misma Biblia sirve para dar vida, pero la misma Biblia también sirve para matar. Sí, amado. Sí, claro. Yo se lo dije, en varias predicaciones se lo dije. Esta palabra tiene vida y tiene para matar. El diablo en el desierto tomó la palabra de Salmo capítulo 91, versículo 11, que dice: lánzate. Él le dijo a Jesucristo: lánzate, que está escrito, ciertamente mandará sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra. ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Estaba. Pero Cristo dijo, también está escrito, no tentará Jehová tu Dios. O sea que la palabra, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que está aquí para nosotros comer, para nosotros vivir en novedades de vida, para nosotros vivir un crecimiento total conforme a la plenitud de Cristo, es a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, es así. Entonces Él dijo, ustedes me serán testimonio ¿a dónde? Jerusalén,
casa. Ustedes, cuando estén en la casa, que el Espíritu Santo llegue, la gente van a reconocer que ustedes no son cualquier cosa. ¿Estás entendiendo? Y la mayoría de las personas hoy en día, la mayoría, no están bajo la cobertura del Espíritu Santo. Porque la vida es un desastre. La vida de ellos es un desastre de vida. Y nosotros tenemos que mantenernos bajo esa cobertura del Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo? Mira cómo dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Ellos quedaron así, viendo para el cielo. Pero ya la palabra había sido dada. Ahora, si nosotros vamos en el capítulo 2, versículo de número 4, y dice así, en el capítulo 2, desde el capítulo 1, el versículo 8, hasta el capítulo 2, pasaron 10 días. Sí, el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, ¿cómo? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Joel. Entonces Cristo lo que le dijo a ellos en el capítulo 1, versículo 8, era conferente a lo que ya estaba escrito, que en los posteros tiempos derramaría Dios de su Espíritu. No derramaría de los pastores sobre la congregación, de los evangelistas sobre la congregación, del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que tenía que... ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra. Entonces, dice así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Entonces, lo primero que estas personas estaban haciendo, cuando el Espíritu Santo llegó ¿para qué? Para que ellos fueran testimonios primero en Jerusalén. Entonces, las personas que estaban en Jerusalén, ¿qué acontecía? Ellos, cuando escucharon el estruendo, que el Espíritu Santo llegó haciendo ruido, que todos supiesen que ese lugar había sido estremecido por el Espíritu de Dios. Sí, amado. Y cuando todos corrieron para allá, oyeron que los discípulos estaban hablando en otra lengua. Ellos no estaban balbuceando. Ellos no estaban bla, bla, bla. Ellos estaban hablando idiomas. Por eso es que las personas, un grupo de personas que están ahí, sienten el impacto de Dios, porque el Espíritu Santo les daba que hablase. Era para evangelizar. Había un propósito en la vida de esta persona. O sea, cuando el Espíritu Santo llegó, entonces dijo así, el trabajo es mío ahora. Porque ustedes pueden predicar, ustedes pueden enseñar, por el único que convence al mundo de pecado, de justicia y juicio, se llama el Espíritu Santo. Él es nuestra cobertura. Él es la cobertura de la iglesia hoy en día. O en algunas congregaciones, porque en muchas no lo están dejando a él trabajar. El Espíritu Santo lo apartaron a un lado y hoy hay cobertura, pero es humana. Hay instituciones humanas. Han sacado hasta folletos humanos diciendo así, esta iglesia se rige así, así, así. ¿Y cae la Biblia, varón? ¿Cae el Espíritu Santo, varón? Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 14. Esto está muy bueno. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así, porque todos, no dice alguno, los que son guiados por el Espíritu, E grande, mayúscula, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que son guiados por los hombres, no son hijos de Dios. Más predican, no son. Más enseñan, no son. Tiene que ser dirigido por el Espíritu. La cobertura de él tiene que ser el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, él no vino para engañarnos. El Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Es por eso que vemos personas que están caminando siempre a la mentira, al engaño, al fraude. ¿Estás entendiendo? A la mentira, al fraude o el engaño. Están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Por eso que el Espíritu Santo tiene que guiar. Si Cristo se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para no dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Aquí el apóstol Pablo dice, aquel que no se deje guiar por el Espíritu, él no es hijo de Dios. O sea, que no te vistas que tú no vas. ¿Cómo yo me puedo parar en las redes sociales y decir que ustedes tienen que estar bajo mi cobertura? Ustedes tienen que estar bajo la cobertura del Espíritu Santo. La palabra que yo le estoy dando aquí es del Espíritu Santo. Aquí dice, mira cómo dice aquí. Para terminar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En tu Biblia sale con E mayúscula. Porque los que son guiados por lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son guiados por el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Tienen que vivir en el Espíritu. No soy yo quien mando, es el Espíritu quien manda. Es el Espíritu que dice, predica esto. Es el Espíritu que te dice, cállate la boca cuando hablen contigo. Es el Espíritu que te dice, guarda silencio, que yo soy el que voy a trabajar. ¿Estás entendiendo? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, le está diciendo así, gente, el Espíritu que estaba en Cristo fue que lo levantó a él de los muertos. La cobertura que Cristo tenía era el Espíritu Santo. Cristo le dice a los discípulos, quédense en Jerusalén hasta que venga o sea revestido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y ellos fueron testimonios en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Es o no es? Entonces, ¿cómo nosotros hoy dejamos la cobertura del Espíritu Santo y me uno a la cobertura tuya? Tú te vas a unir a la cobertura mía. No, amado. El Espíritu Santo de Dios. Es lo que pasaba en Corintios. Las personas a cual Pablo predicó, le habló de Cristo. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Y de aquí a poco decían, no, mejor que Pablo es Apolo. Y eso mismo está aconteciendo hoy. La gente no está adorando más a Dios. Están adorando a los hombres. Hay una idolatría terrible por los hombres. Amado, todos nosotros somos hermanos. Todos, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Todos nosotros somos hermanos. Todos nosotros somos colaboradores del reino de Dios. El único que merece gloria, que merece honra por los siglos de los siglos, es nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo crees, envía tu comentario. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chao. No te olvides que Shalom es paz.